Mi hermana humilla a mi compañera de trabajo durante la entrevista laboral sin saber que era la nueva gerente general de recursos humanos, con poder absoluto sobre todas las contrataciones de la empresa donde ambas trabajábamos. Fernanda entró a la sala de conferencias con su habitual arrogancia, miró a Ana de arriba abajo con desprecio y dijo en voz alta para que todos escucharan: ¿En serio dejaron entrar a la limpieza a esta sala? Alguien avise a seguridad que hay una empleada doméstica perdida. Ana, vestida con ropa sencilla pero impecable, levantó la vista del portafolio que revisaba y sonrió tranquilamente. El silencio en la sala fue tan denso que pude escuchar mi propio corazón latiendo mientras veía caer la copa de agua de las manos temblorosas de mi hermana, cuando Ana finalmente habló. Siéntese, señorita Fernanda Ortiz. Soy Ana Castillo, la persona que decidirá si usted trabajará aquí o no. Fernanda palideció visiblemente. Sus ojos, siempre tan seguros y llenos de soberbia, se abrieron como platos. Vi cómo sus labios temblaban intentando formar palabras que no salían. Las otras dos candidatas en la sala intercambiaron miradas nerviosas. Ana mantuvo su sonrisa serena, cruzó las manos sobre la mesa y esperó. Yo estaba de pie junto a la puerta, porque había sido asignada para guiar a las candidatas hasta la sala, y en ese momento deseé poder desaparecer. Mi hermana giró lentamente hacia mí, buscando apoyo o explicación, pero solo pude bajar la mirada. Entonces Ana abrió una carpeta y dijo con voz completamente profesional: Antes de comenzar esta entrevista de trabajo, me gustaría establecer algo importante. En esta empresa valoramos el respeto hacia todos los empleados, sin importar su posición. Ahora, señorita Ortiz, ¿le gustaría disculparse con la persona a quien acaba de insultar, que resulta ser yo misma, o prefiere retirarse ahora mismo? Soy Lucía Ortiz. Tengo 32 años, y durante los últimos 8 he trabajado como coordinadora administrativa en Comercial del Norte, una cadena de tiendas departamentales que mi familia siempre consideró demasiado modesta para sus estándares. Mi hermana Fernanda, 5 años menor que yo, fue criada como la princesa de la familia. Mientras yo trabajaba desde los 16 para pagar mis estudios, ella recibía mesadas generosas y todo lo que pedía. Cuando yo renté mi primer departamento pequeño, mis padres le compraron a ella un auto nuevo. La diferencia siempre fue clara. Yo era la responsable, la que debía esforzarse. Ella era la consentida, la que merecía todo sin esfuerzo. Nunca imaginé que su arrogancia llegaría tan lejos como para arruinar su propia entrevista de trabajo al humillar precisamente a la persona que tenía su futuro profesional en sus manos. Lo que Fernanda no sabía, lo que nadie en mi familia sabía porque nunca les interesó preguntarme sobre mi trabajo, era que Ana Castillo no era una simple compañera. Era la nueva gerente general de recursos humanos, contratada hace apenas 2 semanas con autoridad total sobre todas las decisiones de personal en las 8 sucursales de la empresa. Los días previos a este momento habían sido extrañamente proféticos. Fernanda había perdido su trabajo como asistente de ventas en una boutique exclusiva del centro, después de discutir con una clienta a quien consideró mal vestida para estar en la tienda. Esa clienta resultó ser la esposa del dueño. Mis padres, en lugar de usar esto como lección, culparon a la clienta por no identificarse y comenzaron la búsqueda de un nuevo empleo para su hija perfecta. Cuando mamá me llamó hace una semana, su tono era el de siempre, condescendiente y lleno de expectativas. Lucía, tu hermana necesita trabajo. Sé que trabajas en esa tienda. Consíguele algo. No fue una pregunta, fue una orden. Intenté explicarle que no podía simplemente conseguir empleos, que había procesos, entrevistas, que yo no tenía ese poder. Siempre tienes excusas, respondió mamá. Fernanda es tu hermana. Es tu responsabilidad ayudarla. Además, no puede ser tan difícil entrar a una simple tienda departamental. Esa conversación dolió más de lo que quise admitir. 8 años trabajando en la misma empresa, ascendiendo poco a poco desde cajera hasta coordinadora administrativa, y para mi familia seguía siendo una simple tienda. Nunca les importó saber qué hacía exactamente. Nunca preguntaron por mis logros. Cuando recibí mi último ascenso hace 6 meses, organicé una pequeña cena para celebrar. Mis padres cancelaron último minuto porque Fernanda tenía una cita importante. Cuando les conté por teléfono, la respuesta de papá fue: «Qué bien, hija. Oye, ¿puedes prestarle dinero a tu hermana para su cita? Olvidó pedirle a tu madre». Esa fue toda su reacción a mi ascenso. Pero insistieron tanto con el empleo para Fernanda que finalmente cedí, no porque quisiera, sino porque estaba cansada de las llamadas diarias,
los mensajes, las quejas. Le dije a mi hermana que podía aplicar al puesto de ejecutiva de ventas que estaba abierto. Le expliqué el proceso: llenar la solicitud en línea, presentarse a la entrevista, esperar la decisión. ¿Tengo que hacer entrevista?, preguntó con incredulidad. ¿No puedes simplemente decirles que soy tu hermana y ya? Le expliqué nuevamente que no funcionaba así. Ay, Lucía, siempre complicando las cosas, respondió. Está bien, haré tu entrevista de trabajo ridícula. De todos modos, con mi experiencia y presentación, seguro me contratan inmediatamente. Su solicitud fue aceptada para entrevista, algo que francamente me sorprendió dado su historial laboral errático. Había trabajado en 5 lugares diferentes en 3 años, nunca durando más de 8 meses en ninguno. Siempre había una excusa. El jefe era injusto, las compañeras envidiosas, los clientes groseros. Nunca era su culpa, pero sus referencias se veían bien en papel, porque siempre renunciaba antes de ser despedida y sabía presentarse impecablemente en entrevistas. Cuando le confirmé su cita para la entrevista, su respuesta fue típica de ella. Obvio me aceptaron. Diles que llegué. No voy a hacer fila como la gente común. Le recordé que todas las candidatas tenían horarios asignados, que no había filas. Como sea. Nos vemos allá. Ah, y prepara a tus jefes para que sepan que eres mi hermana. No quiero que piensen que tengo conexiones bajas. El día de la entrevista llegó más rápido de lo esperado. Esa mañana, Ana me había llamado a su oficina. Apenas llevaba 2 semanas en la empresa y ya había generado cambios importantes. Era una mujer de 40 años, siempre vestida de manera sencilla pero profesional, con una presencia tranquila que imponía respeto, sin necesidad de arrogancia. Me había caído bien desde el primer día, cuando me encontró luchando con un archivo problemático y me ayudó pacientemente, tratándome como igual a pesar de su posición superior. Lucía, me dijo esa mañana, hoy tengo entrevistas para el puesto de ejecutiva de ventas. Necesito que guíes a las candidatas desde recepción hasta la sala de conferencias. Quiero observar cómo se comportan en el camino, cómo tratan al personal. Las personas muestran su verdadero yo cuando no saben que están siendo evaluadas. Asentí, tomando nota mental. Entonces agregó algo que me heló la sangre. Vi que una de las candidatas tiene tu mismo apellido, Fernanda Ortiz. ¿Es familiar tuya? Mi corazón se aceleró. Es mi hermana, admití sintiendo calor en las mejillas. Ana asintió pensativa. Entiendo, eso no será problema siempre y cuando ella califique por méritos propios. En esta empresa no hacemos favoritismo, pero tampoco discriminamos por conexiones familiares. Será evaluada como cualquier otra candidata. Me sentí aliviada y ansiosa a la vez. Las entrevistas estaban programadas para las 3 de la tarde. Llegué temprano a recepción para recibir a las candidatas. Las primeras 2 llegaron con 15 minutos de anticipación, ambas luciendo nerviosas pero profesionales. Las saludé cordialmente y les pedí que esperaran mientras llegaba la tercera candidata. Fernanda apareció exactamente a las 3, ni un minuto antes. Llevaba un vestido de diseñador que reconocí porque mamá había presumido cuánto le había costado comprárselo, zapatos de tacón altísimos y un bolso que costaba más que mi renta mensual. Su maquillaje era perfecto, su cabello impecable. Lucía cada centavo que mis padres habían invertido en ella. «Hola, Fernanda», la saludé profesionalmente. Ella apenas me miró, ocupada revisando su teléfono. «Hola», respondió sin levantar la vista. «¿Dónde está el director? Deberías haberme conseguido una entrevista directa con él, no con subordinados». Las otras 2 candidatas intercambiaron miradas incómodas. «La entrevista es con la gerente de recursos humanos», expliqué en voz baja. «Es el protocolo estándar». Fernanda resopló. «Como sea. Llévame ya. No tengo todo el día». Comencé a caminar hacia los elevadores, las 3 candidatas siguiéndome. Fernanda iba adelante, su actitud delatando que se sentía superior a las otras 2. En el elevador, una de las candidatas, una chica joven llamada Patricia, comentó nerviosamente: «Es mi primera entrevista importante. Espero no equivocarme». Fernanda la miró con desdén. «Si es tu primera entrevista importante, probablemente ya perdiste. Esto es para gente con experiencia, no para novatas». Patricia bajó la mirada, avergonzada. Yo apreté los dientes, pero me mantuve callada. Mi rol era solo guiarlas. La otra candidata, Teresa, intentó aligerar el ambiente. «Todas estamos nerviosas, es normal». Fernanda rió con burla. «Habla por ti, yo no estoy nerviosa. Tengo esto asegurado». Llegamos al 3er piso y las guié por el pasillo hacia la sala de conferencias. En el camino, pasamos frente a la pequeña área de descanso donde varios empleados tomaban café. Entre ellos estaba Ana, vestida con pantalones negros simples y una blusa blanca,
sin joyas llamativas ni maquillaje elaborado. Estaba conversando amigablemente con uno de los supervisores de piso. Fernanda la vio y murmuró lo suficientemente alto para que yo escuchara. ¿Ven? Por eso no quiero trabajar en lugares así. Hasta el personal de limpieza anda suelto por las oficinas. Mi estómago se contrajo. Ana había escuchado el comentario. Vi cómo su expresión cambió sutilmente, pero no dijo nada. Solo me miró brevemente antes de continuar su conversación. Llegamos a la sala de conferencias. Esperen aquí. Les indiqué a las 3 candidatas. La gerente de recursos humanos llegará en un momento. Entré primero para verificar que todo estuviera en orden. Agua, vasos, carpetas con las solicitudes. Todo perfecto. Regresé para invitar a las candidatas a pasar. Cuando abrí la puerta, Ana ya estaba dentro, sentada en el extremo de la mesa, revisando unos documentos. Había entrado por la puerta trasera que conectaba con su oficina. Las candidatas entraron una por una. Patricia y Teresa tomaron asiento respetuosamente, colocando sus bolsos a un lado. Fernanda entró última, mirando alrededor con una expresión de decepción evidente. Y entonces sucedió. Fernanda vio a Ana sentada allí, con su ropa sencilla y su apariencia humilde, y su cerebro llegó a la conclusión más arrogante posible. Sin pensarlo 2 veces, sin preguntar, asumió que Ana era parte del personal de limpieza o servicios que había entrado por error a la sala. Y con la confianza cruel de quien se ha sentido superior toda su vida, soltó el comentario que destruiría su oportunidad. ¿En serio dejaron entrar a la limpieza a esta sala? Alguien avise a seguridad que hay una empleada doméstica perdida. El tiempo pareció detenerse. Patricia y Teresa se quedaron inmóviles, con expresiones de horror. Yo, parada junto a la puerta, sentí cómo el piso desaparecía bajo mis pies. Fernanda todavía no entendía lo que había hecho. Seguía de pie, esperando que alguien respondiera a su petición de sacar a Ana de la sala. Esperaba que yo, su hermana, actuara. Pero yo no podía moverme. No podía hablar. Solo podía observar cómo mi hermana arrogante acababa de humillar precisamente a la persona que decidiría su futuro en esta empresa. Y entonces Ana levantó la vista, tomó tranquilamente un sorbo de agua, y con una calma que era 1000 veces más devastadora que cualquier grito, dijo esas palabras que cambiarían todo. Siéntese, señorita Fernanda Ortiz. Soy Ana Castillo, la persona que decidirá si usted trabajará aquí o no. El rostro de Fernanda pasó del blanco pálido al rojo intenso en cuestión de segundos. Vi cómo su garganta se movía intentando tragar, cómo sus manos aferraban torpemente su costoso bolso. Las otras 2 candidatas permanecieron absolutamente quietas, como si cualquier movimiento pudiera atraer la atención hacia ellas. Ana mantuvo su mirada fija en Fernanda, esperando. El silencio se extendió, pesado y sofocante. Finalmente, mi hermana murmuró algo inaudible. «Disculpe, no la escuché», dijo Ana con perfecta cortesía profesional. ¿Podría repetir? Fernanda aclaró su garganta. Yo pensé que... Ana levantó una mano deteniéndola. Permítame ayudarla. Usted asumió, basándose únicamente en mi apariencia, que yo no podía ser una profesional. Asumió que una mujer vestida de manera sencilla debía ser personal de limpieza. Y en lugar de preguntar, decidió humillarme públicamente. Cada palabra caía como un martillo. Ahora le pregunto nuevamente. ¿Desea disculparse o prefiere retirarse? Fernanda miró desesperadamente hacia mí. Pude ver en sus ojos la súplica, la expectativa de que yo interviniera, que la salvara como siempre alguien de la familia hacía. Pero esta vez no podía. Esta vez no debía. Bajé la mirada, sintiendo cómo mis uñas se clavaban en mis propias palmas. Lo siento, dijo finalmente Fernanda, pero su tono carecía de sinceridad. Sonaba como una niña castigada repitiendo palabras obligadas. Ana asintió lentamente. Está bien, procederemos con la entrevista. Siéntese, por favor. Fernanda prácticamente se dejó caer en la silla, su confianza anterior completamente evaporada. La entrevista comenzó con las preguntas estándar. Ana revisaba las carpetas de cada candidata, alternando entre las 3. Patricia, a pesar de su nerviosismo inicial, respondía con honestidad sobre su falta de experiencia, pero su disposición para aprender. Teresa demostraba conocimiento sólido del sector retail y buenas referencias laborales. Fernanda, sin embargo, parecía haber perdido toda su capacidad de articular pensamientos coherentes. Tartamudeaba en respuestas simples, contradecía información de su propia solicitud, evitaba el contacto visual con Ana. Cada vez que Ana le hacía una pregunta directa, Fernanda miraba hacia mí como buscando respuestas que yo no podía darle. «Señorita Ortiz», dijo Ana después de revisar el currículo de Fernanda, «veo que ha trabajado en 5 establecimientos diferentes en 3 años.
¿Podría explicarme las razones de estos cambios frecuentes? Fernanda se enderezó, intentando recuperar algo de compostura. Bueno, en esos lugares no valoraban mi talento. Los ambientes eran tóxicos, las compañeras envidiosas. Yo merezco trabajar en un lugar que reconozca mi nivel. Ana escribió algo en su libreta. Entiendo. ¿Y qué la hace pensar que este ambiente sería diferente? Fernanda abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Yo. Mi hermana trabaja aquí, dijo finalmente, y mi corazón se hundió. Ella me recomendó. Seguro sabe que es un buen lugar. Ana levantó la vista lentamente hacia mí. ¿Su hermana la recomendó? Su tono era neutro, pero yo sentí el peso de la pregunta. Mi hermana me informó sobre la vacante, corrigió rápidamente, pero entiendo que el proceso debe seguir los protocolos normales. Ana asintió y volvió su atención a Fernanda. Señorita Ortiz, en esta empresa no importa quién conozca. Lo que importa es su actitud, sus habilidades y su capacidad de trabajar en equipo respetando a todos los empleados por igual. Basándome en lo que he observado hoy, ¿cree usted que cumple con estos requisitos? Fernanda palideció nuevamente. No respondió. La entrevista continuó durante otros 15 minutos. Ana hizo preguntas situacionales a las 3 candidatas sobre cómo manejarían conflictos con clientes difíciles, cómo trabajarían bajo presión, qué significaba para ellas el servicio al cliente. Patricia respondía con entusiasmo juvenil pero sincero. Teresa con profesionalismo experimentado. Fernanda apenas podía hilar 2 frases seguidas sin trabarse. Cuando finalmente Ana cerró las carpetas, el alivio en el rostro de mi hermana fue palpable. Gracias a las 3 por su tiempo, dijo Ana. Les contactaremos en los próximos días con una decisión. Pueden retirarse. Las 3 candidatas se pusieron de pie. Patricia y Teresa agradecieron educadamente y salieron. Fernanda se quedó un momento más, claramente queriendo decir algo, pero finalmente salió sin una palabra. Ana me miró cuando quedamos solas. Lucía, ¿puedes quedarte un momento? Mi estómago se apretó. Cerré la puerta y me senté frente a ella. Sé que es tu hermana, comenzó Ana, y entiendo que las dinámicas familiares pueden ser complicadas. Pero necesito saber, ¿tú avalas su comportamiento de hoy? Negué con la cabeza inmediatamente. No, Ana. Yo. Estoy avergonzada. No sabía que era así de... Busqué la palabra correcta. Arrogante con personas que considera inferiores. Ana asintió pensativa. Su actitud es problemática, pero lo que más me preocupa es su aparente incapacidad para asumir responsabilidad. En cada pregunta sobre sus trabajos anteriores, culpó a otros. Eso es una señal de alerta enorme. Lo sé. Admití en voz baja. Siempre ha sido así. Mi familia la sobreprotege. Nunca enfrenta consecuencias reales. Ana se reclinó en su silla. Lucía, voy a ser honesta contigo. De las 3 candidatas, tu hermana es la menos calificada. Su comportamiento al inicio de esta entrevista fue inaceptable, y basándome en su historial laboral y sus respuestas, no es apta para este puesto. Sentí una mezcla extraña de alivio y temor. Alivio porque Ana estaba aplicando justicia real. Temor por la reacción de mi familia cuando se enteraran. Salí de la sala de conferencias con las piernas temblorosas. Fernanda me esperaba en el pasillo, sus ojos inyectados de rabia. ¿Qué demonios fue eso? Siseó apenas me vio. ¿Por qué no me dijiste que esa mujer era la gerente? Me hiciste quedar como una idiota. La incredulidad me golpeó. De alguna manera, en su mente retorcida, esto era culpa mía. Fernanda, yo no tenía que decirte nada. Se suponía que ibas a una entrevista profesional. ¿Por qué asumiste que alguien en la sala era personal de limpieza? Ella me empujó levemente. Porque iba vestida como una cualquiera. ¿Qué clase de gerente se viste así? Además, tú deberías haberme advertido. Preparado. ¿Para qué sirve tener una hermana trabajando aquí si no me ayudas? Ayudarte no significa conseguirte el trabajo, respondí, sintiendo crecer mi propia frustración. Tenías que ganártelo por ti misma. Fernanda rió con amargura. ¿Ganarme algo? ¿Yo? Lucía. Siempre has sido la amargada de la familia. Te gusta ver a otros sufrir porque tú tuviste que esforzarte. Pues déjame decirte algo. Yo no necesito esforzarme. Tengo contactos, tengo apellido, tengo clase. Conseguiré algo mucho mejor que este lugar mediocre. Se dio la vuelta para irse, pero giró nuevamente. Y espera a que papá y mamá se enteren de cómo me trataste, de cómo permitiste que esa mujer me humillara. Vas a desear haberme ayudado. La vi marcharse, sus tacones resonando agresivamente en el piso pulido. Sabía que cumpliría su amenaza. En menos de una hora, mi teléfono comenzó a sonar. Primero mamá, luego papá,
Luego mamá, otra vez. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón. No estaba lista para enfrentar su furia, sus acusaciones, su insistencia en que yo era responsable del fracaso de Fernanda, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Esa tarde, después de mi turno, escuché el primer mensaje. La voz de mamá sonaba helada. Fernanda me contó lo que hiciste. ¿Cómo la dejaste en ridículo frente a extraños? ¿Cómo no moviste un dedo para ayudarla? ¿Vienes a casa este fin de semana? Tu padre y yo necesitamos hablar contigo sobre tus responsabilidades familiares. El segundo mensaje era de papá, más directo. Lucía, esto es inaceptable. Tu hermana está devastada. Arregla esto o habrá consecuencias. Las consecuencias. Siempre había consecuencias cuando no cumplía con las expectativas familiares de sacrificarme por Fernanda. Pero esta vez, algo en mí se reveló. Esta vez, la injusticia era demasiado clara. Demasiado flagrante. Fernanda había arruinado su propia entrevista con su arrogancia y crueldad, y de alguna manera yo debía pagar el precio. Miré mi teléfono, los mensajes acumulándose, y por primera vez en mi vida, consideré seriamente no responder. Consideré establecer límites. Consideré dejar que Fernanda enfrentara las consecuencias de sus propias acciones, sin que yo sirviera de escudo o chivo expiatorio. Era una idea aterradora y liberadora al mismo tiempo. Al día siguiente, Ana me llamó nuevamente a su oficina. Lucía, he tomado una decisión sobre las candidatas, dijo. Patricia será contratada. A pesar de su falta de experiencia, mostró humildad, disposición para aprender y excelente actitud. Teresa quedó como segunda opción por si Patricia no acepta. ¿Y tu hermana? Hizo una pausa. Fue descartada completamente. Su actitud no se alinea con nuestros valores empresariales. Asentí, esperando ese resultado. Entiendo, es la decisión correcta. Ana me miró con algo parecido a la compasión. Sé que esto puede causarte problemas familiares. Si necesitas hablar o si hay presión indebida, mi puerta está abierta. No permitas que te hagan sentir culpable por un proceso de selección justo. Sus palabras me reconfortaron, pero también intensificaron mi ansiedad sobre lo que vendría. Esa noche finalmente llamé a mi madre. La conversación fue exactamente tan terrible como imaginé. ¿Cómo pudiste hacer esto?, gritó sin siquiera saludar. Tu hermana está destrozada. Lloró toda la noche. ¿Tienes idea del daño que le causaste? Intenté explicar lo que realmente había sucedido. Cómo Fernanda había insultado a la gerente pensando que era personal de limpieza. Cómo su actitud arrogante había arruinado su oportunidad. Pero mamá no quería escuchar. Esa mujer debió identificarse, insistió. ¿Cómo iba Fernanda a saber quién era si no iba vestida apropiadamente? Tú tenías la responsabilidad de preparar a tu hermana. Fallaste. Mamá, Fernanda es una adulta de 27 años, respondí, sintiendo mi paciencia agotarse. No necesita que la prepare para una entrevista básica. Y definitivamente no necesita insultar a personas basándose en cómo visten. Hubo un silencio tenso. ¿Vienes este sábado?, ordenó mamá. Tu padre, Fernanda y yo vamos a hablar contigo sobre esto. Y más te vale tener una solución. Ya sea que consigas que reconsideren a tu hermana o que le encuentres otro trabajo mejor. No vas a arruinar el futuro de Fernanda por tus celos. La palabra celos me golpeó como una bofetada. ¿Celos? ¿Crees que esto es por celos? Mamá suspiró con exasperación. Lucía, siempre has resentido las ventajas de tu hermana, que ella no tuviera que trabajar tan duro, que recibiera más ayuda. Ahora estás saboteándola por venganza. Pero esto termina ya. Sábado, 4 de la tarde. Tu casa familiar. No llegues tarde. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia, dolor e incredulidad. En su narrativa retorcida, yo era la villana. Yo era quien había saboteado a Fernanda, no ella misma con su comportamiento despreciable. Y ahora se esperaba que yo encontrara una solución, que arreglara el desastre que mi hermana había creado. La injusticia ardía en mi pecho, pero había algo más, algo que crecía lentamente bajo la rabia, un pequeño brote de rebeldía. Una pregunta que nunca antes me había permitido considerar seriamente. ¿Y si simplemente no iba? ¿Y si por primera vez en mi vida me negaba a cargar con las consecuencias de las acciones de Fernanda? El viernes por la tarde, 2 días antes de la reunión familiar obligatoria, estaba organizando archivos en mi escritorio cuando Ana pasó. Lucía, ¿tienes un minuto? Entramos a su oficina. Quería informarte oficialmente. Patricia aceptó el puesto. Comienza el lunes. Me alegré genuinamente. Eso es excelente. Creo que será una gran incorporación. Ana asintió. Pero había algo más en su expresión. También quería hablar contigo sobre otro asunto. He estado revisando tu expediente laboral.
8 años en la empresa, múltiples reconocimientos por tu desempeño, excelentes evaluaciones. ¿Por qué nunca has aplicado para un ascenso a gerencia de sucursal? La pregunta me tomó desprevenida. Yo no sé. Supongo que no me sentía lista. Ana me miró con escepticismo amable. ¿O no te sentías merecedora? Sus palabras tocaron algo profundo. Tenía razón. Nunca había aplicado porque, en el fondo, después de años de mensajes familiares diciéndome que mi trabajo era insignificante, que era mediocre comparada con Fernanda, había comenzado a creerlo. Estoy abriendo una vacante para gerente de la sucursal del centro, continuó Ana. Es la más grande que tenemos, la más prestigiosa, y creo que tú serías perfecta para el puesto. Sería un aumento significativo de salario, beneficios adicionales y una oportunidad real de crecimiento profesional. Mi corazón latió más rápido. ¿En serio? Ana sonrió. En serio. Pero quiero que apliques formalmente, que pases por la entrevista como cualquier otro candidato. No porque dude de ti, sino porque quiero que tú misma veas que puedes ganarlo. Piénsalo este fin de semana y me das una respuesta el lunes. Salí de su oficina flotando en una nube de posibilidad, una gerencia, un salario real, reconocimiento profesional. Todo lo que nunca me había atrevido a considerar realmente posible estaba de repente al alcance de mi mano. Pero esa noche, mirando el calendario, vi la fecha marcada. Sábado, reunión familiar. Mi momento de posible triunfo profesional estaba siendo eclipsado por la expectativa de que pasara mi fin de semana siendo reprendida por no sacrificarme suficientemente por Fernanda. La ironía era cruel. Y en ese momento, sentada en mi pequeño departamento que había pagado con mi propio esfuerzo, tomé una decisión que cambiaría todo. No iría a esa reunión. Por primera vez en mi vida adulta, pondría mis propias necesidades, mi propio futuro, por encima de las exigencias irracionales de mi familia. El sábado por la mañana, mi teléfono explotó con mensajes. Mamá preguntando a qué hora llegaría. Papá recordándome que la reunión era a las 4 en punto. Fernanda enviando fotos de ofertas de trabajo mejores que había encontrado, presumiblemente para demostrar que no me necesitaba. Pero yo no respondía a ninguno. En su lugar, pasé la mañana preparando mi solicitud para la gerencia. Actualicé mi currículum. Organicé certificados de capacitación que había completado por mi cuenta. Compilé cartas de reconocimiento de clientes satisfechos. Cada documento era evidencia tangible de mi competencia, mi dedicación, mi valor profesional, cosas que mi familia nunca había visto porque nunca habían querido verlas. A las 4:05 de la tarde, cuando se suponía que debía estar sentada en la sala de mis padres siendo juzgada, envié un mensaje breve al chat familiar. No asistiré a la reunión. Fernanda es responsable de sus propias acciones y consecuencias. No buscaré otro trabajo para ella, ni intercederé para que reconsideren su solicitud. Necesito que respeten mis límites y mi carrera. Presionar enviar fue uno de los actos más aterradores y liberadores de mi vida. Las respuestas llegaron en avalancha inmediata. Llamadas, mensajes de texto, incluso un mensaje de voz de papá que decía simplemente: «Has decepcionado profundamente a esta familia». Pero algo había cambiado en mí. El dolor seguía allí, pero también una claridad férrea. No era yo quien había decepcionado a la familia, era la familia quien me había decepcionado a mí durante años, y yo finalmente estaba lista para admitirlo. El lunes por la mañana entregué mi solicitud formal para la gerencia. Ana la recibió con una sonrisa. «Me alegra ver esto. Tu entrevista será el miércoles». Esos 2 días de espera fueron extraños. Mi familia había pasado de la furia a un silencio helado. No hubo más llamadas, no más mensajes. Era como si me hubieran borrado, y aunque dolía, también había una paz extraña en ello. Por primera vez, no estaba en medio del drama familiar. No era el puente entre las expectativas de mis padres y la realidad de Fernanda. Era simplemente Lucía, enfocándome en mi propia vida. La entrevista del miércoles fue con Ana y el director regional, el señor Roberto Campos. Duró casi 2 horas. Hicieron preguntas desafiantes sobre manejo de personal, resolución de conflictos, estrategias de ventas, liderazgo bajo presión. Pero esta vez, armada con años de experiencia real y una nueva confianza en mi propio valor, respondí cada pregunta con claridad y convicción. No tartamudeé, no dudé, no busqué validación externa. Simplemente demostré lo que sabía, lo que podía hacer, lo que valía. Cuando terminó, el señor Campos estrechó mi mano firmemente. «Impresionante, señorita Ortiz. Muy impresionante». Ana solo sonrió, como si hubiera sabido todo el tiempo cómo resultaría. El viernes por la tarde, Ana me llamó a su oficina. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Lucía», dijo, y su sonrisa lo dijo todo antes de que las palabras salieran. «El puesto es tuyo. Felicidades.
nueva gerente de la sucursal del centro. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Años de trabajo duro, de ser ignorada, de sacrificarme sin reconocimiento, todo culminaba en este momento. Gracias, logré decir. Gracias por creer en mí. Ana rodeó su escritorio y puso una mano en mi hombro. Yo no tuve que creer en ti, Lucía. Tú demostraste tu valor. Ahora el verdadero trabajo comienza. Empiezas en tu nuevo puesto el lunes. Prepárate, porque ser gerente no es fácil, pero sé que estarás a la altura. Esa noche, después de procesar la noticia, después de celebrar sola en mi departamento con una copa de vino barato y lágrimas de alegría y alivio, hice algo que sabía causaría una explosión final. Publiqué en mis redes sociales, donde sabía que mi familia lo vería. Emocionada de anunciar mi ascenso a gerente de sucursal en Comercial del Norte. Gracias a todos los que creyeron en mi capacidad y me apoyaron en este camino profesional. Era simple, profesional y completamente honesto. Pero sabía que para mi familia, especialmente para Fernanda, sería como arrojar sal en una herida abierta. Los mensajes llegaron más rápido de lo esperado. Fernanda fue la primera. ¿En serio? Mientras yo estoy sin trabajo, ¿tú presumes tu ascenso mediocre? ¿Qué clase de hermana eres? Luego, mamá, esto es un insulto a tu hermana. Podrías haber esperado a publicar esto cuando Fernanda encontrara algo mejor. Pero también llegaron mensajes diferentes. Compañeros de trabajo felicitándome. Amigos que había perdido de vista expresando orgullo. Incluso algunos primos lejanos que la familia principal consideraba menos exitosos escribieron mensajes genuinos de apoyo. Y me di cuenta de algo. La validación que había buscado desesperadamente de mis padres y Fernanda la había tenido todo el tiempo de personas que realmente me veían, me valoraban, me respetaban. Había estado mirando en la dirección equivocada toda mi vida. El domingo por la noche, recibí una última llamada de mamá. Su tono era diferente, más calculado que furioso. Lucía, tu padre y yo hemos hablado. Estamos dispuestos a olvidar lo de la semana pasada si haces algo por tu hermana. Con tu nuevo puesto como gerente, seguramente puedes contratarla ahora. Sería perfecto. Hermanas trabajando juntas, tú puedes entrenarla. La audacia me dejó sin palabras por un momento. Después de todo lo que había pasado, después de insultarme y castigarme, ahora querían que usara mi ascenso para rescatar nuevamente a Fernanda. Mamá, dije con una calma que no sabía que poseía. La respuesta es no. Fernanda no trabajará en mi sucursal ni en ninguna parte de esta empresa mientras yo tenga algo que decir al respecto. Su comportamiento la descalificó. Eso no cambia porque yo recibí un ascenso. Hubo un silencio helado. ¿Así que esto es venganza?, preguntó mamá con voz temblorosa de rabia contenida. No, mamá, respondí. Esto es justicia. Colgué el teléfono y lo apagué. El lunes comenzaría mi nueva posición, mi nueva vida, libre del peso constante de las expectativas familiares injustas. No sabía qué vendría después, qué consecuencias traería esta ruptura con las dinámicas familiares de toda una vida. Pero por primera vez, estaba lista para descubrirlo. Estaba lista para priorizar mi propio valor, mi propio futuro, mi propia paz. Fernanda había intentado humillar a alguien que consideró inferior, y en el proceso había desatado una cadena de eventos que cambiaría todo. Pero lo más importante no era su caída, sino mi despertar. Yo había pasado años siendo invisible para mi familia mientras sostenía su mundo. Ahora, finalmente, era visible para mí misma. Y esa era la verdadera victoria. El lunes llegó con una mezcla de nervios y emoción que nunca antes había experimentado. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto profesional pero cómodo, algo que reflejara autoridad sin pretensión. Mientras me miraba al espejo, pensé en Ana y en cómo su apariencia sencilla no había disminuido ni un ápice su poder o competencia. Había aprendido esa lección de la manera más impactante posible, viendo a mi propia hermana destruir su oportunidad al juzgar erróneamente, basándose en superficialidades. Llegué a la sucursal del centro 30 minutos antes de mi hora oficial de inicio. El edificio era imponente. 3 pisos de espacio comercial en plena zona céntrica de la ciudad. Esta sería mi responsabilidad ahora. 50 empleados, millones en inventario, la cara más visible de toda la empresa. Ana me esperaba en la entrada. ¿Lista para tu primer día real como gerente? Asentí, sintiendo mariposas en el estómago. Me guió en un recorrido completo, presentándome oficialmente a cada departamento, cada supervisor, cada empleado clave. Vi sus rostros evaluándome, preguntándose si estaría a la altura. Algunos me conocían de mis años previos en la empresa. Otros me veían por primera vez. Pero todos me trataron con el respeto que mi posición merecía.
Era embriagador y aterrador al mismo tiempo. A media mañana, mientras revisaba inventarios con el supervisor de piso, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con cautela. Era una foto de Fernanda en lo que parecía ser otra entrevista de trabajo, seguida de un mensaje. Mira quién sí sigue avanzando mientras tú jugar a la jefa en tu tiendita. La intentona de hacerme sentir mal era tan transparente que casi me dio risa. No respondí. Simplemente bloqueé el número y continué con mi trabajo. Los primeros días fueron abrumadores. Había mucho más de lo que imaginaba. Presupuestos, programaciones, resolución de conflictos entre empleados, manejo de quejas de clientes, coordinación con proveedores, pero con cada desafío superado, mi confianza crecía. El equipo respondía bien a mi liderazgo, especialmente porque yo había empezado desde abajo y entendía cada posición en la sucursal. No era una gerente que daba órdenes desde una torre de marfil, era alguien que había estado en las trincheras y sabía exactamente lo que cada trabajo implicaba. Al final de mi primera semana, el señor Campos hizo una visita sorpresa. Recorrió la sucursal, habló con empleados aleatorios, revisó números. Antes de irse, me llamó aparte. He escuchado cosas muy positivas, Lucía. El equipo responde bien a ti. Sigue así. Era validación profesional pura, basada en méritos reales, y se sentía infinitamente mejor que cualquier elogio forzado de mi familia. Pero la paz no duraría mucho. El sábado por la tarde, 2 semanas después de mi ascenso, estaba revisando reportes en casa cuando sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrarme con Fernanda parada allí, su expresión una mezcla de rabia apenas contenida y algo que podría haber sido desesperación. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulo, empujando su camino dentro de mi departamento sin esperar invitación. Cerré la puerta lentamente, preparándome para lo que vendría. «Adelante, habla», dije con calma, manteniéndome de pie mientras ella se paseaba por mi pequeña sala. «He estado en 12 entrevistas», comenzó Fernanda. 12, y en cada una algo sale mal. O el puesto ya fue llenado, o dicen que no soy lo que buscan, o simplemente nunca me llaman de vuelta. Esto es ridículo. Soy más calificada que la mitad de las personas que conozco. La observé mientras hablaba, notando por primera vez cómo su arrogancia estaba agrietada por los bordes. Había bolsas bajo sus ojos. Su ropa, aunque cara, lucía ligeramente arrugada. «Fernanda, ¿alguna vez has considerado que quizás tu actitud en las entrevistas es el problema?», pregunté suavemente. Sus ojos llamearon. «¿Mi actitud? Mi actitud es de confianza, algo que tú nunca tuviste. No me vas a hacer sentir mal por saber mi valor. Hay una diferencia entre conocer tu valor y menospreciar a otros», respondí. «Lo que le hiciste a Ana no fue confianza. Fue crueldad basada en prejuicios. Asumiste que porque no vestía como tú esperabas, no podía ser alguien importante. Y esa actitud probablemente se filtra en todas tus entrevistas». Fernanda rió con amargura. «Oh, ahora eres la experta en entrevistas. ¿Sabes qué? Tuviste suerte. Ana te favorece porque eres sumisa, porque no amenazas su posición. Yo, en cambio, soy una amenaza. Por eso no me quiso contratar». La lógica retorcida era casi impresionante. En su mente, ser rechazada era evidencia de ser demasiado buena, no evidencia de comportamiento inaceptable. «¿Viniste solo a quejarte o hay algo específico que necesitas?», pregunté, cansada ya de la conversación. Fernanda se detuvo, respiró profundo. «Necesito que me consigas una entrevista en otro lugar. Usa tus contactos, tu posición. Habla bien de mí. Es lo mínimo que puedes hacer después de arruinar mi oportunidad en tu empresa». La audacia me dejó momentáneamente muda. «Yo no arruiné nada, Fernanda. Tú lo arruinaste todo por ti misma con tu boca y tu actitud. Y no voy a usar mi reputación profesional para recomendarte cuando sé que probablemente harás lo mismo en cualquier otro lugar». Su rostro se puso rojo. «¿Sabes qué? Mamá y papá tenían razón sobre ti. Siempre has sido una egoísta. Te escondes detrás de tu supuesta ética laboral, pero en realidad solo eres una amargada que no puede soportar que yo tenga ventajas que tú nunca tuviste». Me acerqué a la puerta, abriéndola. «Creo que es hora de que te vayas». Fernanda me miró con odio puro. «Esto no termina aquí, Lucía. Encontraré la manera de que papá y mamá vean quién eres realmente». Salió pisando fuerte, y cerré la puerta detrás de ella, mis manos temblando ligeramente. La confrontación había sido inevitable, pero no por eso menos agotadora. Esa noche no pude dormir bien. Las palabras de Fernanda resonaban en mi cabeza, no porque tuvieran razón, sino porque revelaban cuán profundamente arraigada estaba su incapacidad de asumir responsabilidad. Y me preguntaba,
¿Había sido siempre así? ¿O mi familia la había moldeado en esto al nunca dejarla enfrentar consecuencias reales? Probablemente ambas cosas. El domingo por la tarde mi teléfono sonó. Era papá. Consideré no contestar, pero finalmente lo hice. ¿Sí? Mi tono era cuidadosamente neutral. Lucía, tu hermana vino a casa llorando ayer. Dice que fuiste cruel con ella, que te negaste a ayudarla cuando te pidió un favor simple. Aquí íbamos de nuevo. Papá. Fernanda me pidió que usara mis contactos profesionales para conseguirle entrevistas. Me negué porque no voy a arriesgar mi reputación recomendando a alguien cuyo comportamiento laboral es problemático. Hubo una pausa. ¿Comportamiento problemático? Es tu hermana, Lucía. La familia se ayuda mutuamente. La familia también se dice la verdad mutuamente, respondí. Y la verdad es que Fernanda ha sido despedida o ha renunciado de 5 trabajos en 3 años. La verdad es que insultó a una gerente de recursos humanos en una entrevista porque asumió, basándose en su ropa, que era personal de limpieza. La verdad es que ella misma ha saboteado cada oportunidad que ha tenido, y ustedes la han protegido de enfrentar esas consecuencias cada vez. Papá suspiró pesadamente. Siempre encuentras excusas para no ayudar a tu familia. La frustración hirvió en mi pecho. Ayudar y permitir son cosas diferentes, papá. Yo he ayudado. Les informé sobre la vacante. Fernanda tuvo su oportunidad justa. Lo que ustedes quieren no es ayuda, es que yo compense por sus propias fallas como padres al no enseñarle responsabilidad. El silencio que siguió fue glacial. Hablaré con tu madre sobre esto, dijo finalmente papá, su voz tensa. Pero quiero que sepas que nos estás decepcionando profundamente. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en mi sofá, el teléfono todavía en mi mano, sintiendo una mezcla de emociones. Dolor, porque a pesar de todo, eran mis padres, y su desaprobación dolía. Rabia, porque su decepción estaba completamente fuera de lugar. Y sorprendentemente, alivio. Porque finalmente había dicho en voz alta lo que había pensado durante años, que ellos habían fallado como padres al crear un monstruo de entitled arrogancia en Fernanda. Y aunque esa verdad había salido con más dureza de lo que pretendía, no estaba arrepentida de haberla dicho. Las siguientes semanas en el trabajo fueron intensas pero gratificantes. Implementé nuevos sistemas de organización en la sucursal que mejoraron la eficiencia. Resolví conflictos laborales de manera justa, ganándome el respeto del equipo. Las ventas subieron un 12% en mi primer mes completo como gerente. El señor Campos me envió un email de felicitación que imprimí y guardé. Era evidencia tangible de que sí era buena en esto, que mi éxito no era suerte o favoritismo, sino habilidad real y trabajo duro. En casa, sin embargo, el silencio de mi familia era ensordecedor. No hubo llamadas de cumpleaños cuando llegó el mío en noviembre. No hubo invitación para la cena de Acción de Gracias, que tradicionalmente se celebraba en casa de mis padres. Era como si hubiera sido borrada de la historia familiar. Y aunque dolía, especialmente durante las festividades, también había una libertad extraña en ello. No tenía que inventar excusas para por qué no podía prestarle dinero a Fernanda. No tenía que escuchar comentarios pasivos, agresivos sobre mi trabajo humilde. No tenía que cargar el peso constante de expectativas imposibles. Por primera vez en años, las festividades fueron tranquilas, pacíficas. Las pasé con amigos del trabajo, con Ana y su familia que me acogieron calurosamente, con compañeros que se habían convertido en mi familia elegida. Diciembre llegó con la temporada alta de ventas. La sucursal estaba frenética, todos trabajando horas extras para manejar el volumen de clientes navideños. Yo estaba allí temprano cada mañana, me quedaba tarde cada noche, liderando con el ejemplo. El equipo respondía, inspirado por ver a su gerente en las trincheras con ellos, no escondida en una oficina. Una noche, cerca de las 9, cuando finalmente cerramos después de un día particularmente caótico, uno de los supervisores, Marco, se acercó. Gerente Lucía, solo quería decir que usted es diferente. Buena diferente. Nos trata como personas, no como números. Eso significa mucho. Sus palabras me conmovieron más de lo que él probablemente sabía. Era exactamente el tipo de líder que yo había querido ser. Alguien que valoraba a las personas no por su posición, sino por su humanidad. La víspera de Navidad, estaba cerrando la sucursal cuando mi teléfono sonó. Un número que no había visto en semanas. Mamá. Dudé. Mi dedo sobre el botón de respuesta. Finalmente contesté. ¿Hola? Su voz sonaba diferente, menos segura que de costumbre. Lucía, tu padre y yo, queríamos invitarte a la cena de Navidad mañana.
Una pausa. Fernanda no estará. Consiguió un trabajo en otra ciudad y se mudó la semana pasada. Así que pensamos que tal vez podrías venir. La información me golpeó en capas. Fernanda se había mudado sin decirme, y mis padres me invitaban solo porque ella no estaría. La segunda opción. Como siempre. No puedo, dije suavemente. Ya hice otros planes. Era verdad. Ana me había invitado a pasar la Navidad con su familia. Lucía, por favor, han sido meses. Eres nuestra hija. Las palabras que quería gritar se quedaron atrapadas en mi garganta. Soy su hija siempre, mamá, no solo cuando Fernanda no está disponible. Y hasta que puedan verlo y tratarme en consecuencia, creo que es mejor mantener esta distancia. Hubo un sollozo ahogado del otro lado. ¿Cuándo te volviste tan dura?, preguntó mamá. Cuando me obligaron a hacerlo para sobrevivir, respondí. Y colgué. Pasé la Navidad con Ana y su familia extendida. Fue cálido, acogedor, lleno de risa genuina y aceptación incondicional. La madre de Ana, una señora de 70 años con ojos sabios, me tomó aparte en un momento. Ana me contó un poco sobre tu situación familiar. Solo quiero que sepas que la familia que elegimos a menudo es más valiosa que la familia que nos toca, y pareces una joven maravillosa. Sus palabras me hicieron llorar. Lágrimas de tristeza por lo que podría haber sido con mi familia biológica, pero también lágrimas de gratitud por haber encontrado personas que me valoraban. El año terminó con la sucursal rompiendo récords de ventas. Recibí un bono sustancial y una carta de felicitación del director regional. Era éxito tangible, mensurable, innegable, y lo había logrado no a pesar de separarme de las dinámicas tóxicas familiares, sino precisamente porque me había liberado de ellas. El nuevo año trajo cambios inesperados. En febrero, Ana me llamó a su oficina con una noticia que cambiaría todo nuevamente. Lucía, la empresa está abriendo 3 nuevas sucursales este año. Necesitamos personal de liderazgo fuerte para dirigir las aperturas. El señor Campos y yo hemos estado discutiendo candidatos, y tu nombre está en la cima de la lista. ¿Te interesaría liderar la apertura de la nueva sucursal Premium en la zona norte? Era una promoción masiva, un salario casi el doble del actual, y una oportunidad de construir un equipo desde cero. Sí, respondí sin dudar. Absolutamente sí. Ana sonrió ampliamente. Esperaba que dijeras eso. Comenzaremos el entrenamiento especializado el próximo mes. Prepárate, va a ser intenso. Lo fue. Los siguientes meses fueron un torbellino de capacitación en gestión avanzada, planificación estratégica, construcción de equipos. Viajé a otras sucursales para aprender sus mejores prácticas, participé en entrevistas para seleccionar mi propio equipo de gerentes, y con cada paso me alejaba más de la Lucía insegura que había sido y me convertía más en la líder que estaba destinada a ser. En abril, 3 meses después de que Fernanda se mudara, recibí un mensaje inesperado de ella. Lucía, sé que no hemos hablado, solo quería que supieras que el trabajo en la otra ciudad no funcionó. Estoy de vuelta. Pero esta vez conseguí algo por mi cuenta, sin ayuda de nadie. Voy a demostrarte que sí puedo. No respondí. No había nada que decir. Fernanda todavía estaba en su narrativa, donde esto era una competencia, donde tenía que probarme algo. No entendía que yo ya no estaba compitiendo con ella. Nunca lo había estado. Solo estaba viviendo mi propia vida, persiguiendo mis propios sueños, construyendo mi propio éxito. La gran apertura de la sucursal Premium estaba programada para junio. Las semanas previas fueron caóticas, coordinando entregas de inventario masivo, entrenando al nuevo equipo, supervisando los toques finales de construcción. Pero cuando finalmente las puertas se abrieron, ver el resultado de meses de trabajo duro fue indescriptible. La sucursal era hermosa, el equipo estaba preparado, los clientes llegaron en masa. El primer día, rompimos todas las proyecciones de ventas. Esa noche, exhausta pero eufórica, publiqué una foto en mis redes sociales. Yo de pie frente a la nueva sucursal, con el título Gerente de Apertura, visible en mi placa. El texto decía simplemente, orgullosa de haber liderado el equipo que hizo esto posible, gracias a todos los que creyeron en mí. Entre los cientos de likes y comentarios de felicitación, noté que había uno de mi madre. Solo un emoji de corazón. No un comentario, no una disculpa, no una explicación. Solo un corazón. Era poco. Tan poco después de todo, pero era algo, un reconocimiento, finalmente, de que tal vez, solo tal vez, había estado equivocada sobre mi valor todo este tiempo. No respondí al like, no busqué conversación, pero lo noté, y guardé la captura de pantalla. Evidencia de que el éxito real,
el éxito innegable, eventualmente hace que hasta los más ciegos empiecen a ver. Los meses siguientes trajeron una estabilidad que nunca había experimentado. La sucursal Premium prosperaba bajo mi liderazgo. El equipo que había construido era cohesivo, motivado, eficiente. Recibí otra promoción, esta vez a directora regional junior, supervisando 4 sucursales incluyendo la mía. Mi salario ahora triplicaba lo que ganaba cuando Fernanda arruinó su entrevista hace poco más de un año. Había comprado un auto nuevo, un departamento más grande, había empezado a ahorrar seriamente para el futuro. Pero más importante que el éxito material era la paz que sentía. Ya no cargaba el peso de expectativas familiares imposibles. Ya no medía mi valor por la aprobación de personas que nunca la darían. Había encontrado mi propio camino, mi propia gente, mi propio propósito. Y en ese proceso había descubierto algo fundamental. La verdadera venganza no es destruir a quienes te lastiman. Es construir una vida tan plena, tan exitosa, tan genuinamente feliz, que su opinión sobre ti se vuelve completamente irrelevante. Fernanda había intentado humillar a alguien que consideró inferior. En el proceso había desatado eventos que me llevaron a descubrir mi propio poder. Y ese era el giro más irónico de todos. En septiembre, exactamente un año después de mi primer ascenso a gerente, la empresa organizó una gala anual para celebrar logros y reconocer liderazgo excepcional. Yo había sido nominada para el premio de Líder Emergente del Año. La ceremonia era en un hotel elegante del centro, con ejecutivos de todas las sucursales y oficinas regionales presentes. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido negro elegante pero sobrio, pensando irónicamente en Ana y en la lección que Fernanda había aprendido de la peor manera posible sobre juzgar por apariencias. Cuando llegué al salón de eventos, la magnitud del logro me golpeó. Había recorrido un camino largo desde la coordinadora administrativa invisible hasta estar nominada para un premio regional importante. Durante la cena, sentada en la mesa con Ana, el señor Campos y otros líderes regionales, escuché historias de éxito de diferentes sucursales. Cada persona había enfrentado desafíos, había superado obstáculos, había demostrado el tipo de liderazgo que la empresa valoraba. Cuando llegó el momento de anunciar el premio de Líder Emergente del Año, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar. El presentador describió los logros del ganador: transformar una sucursal en su primer mes, liderar exitosamente la apertura de la sucursal Premium, construir un equipo excepcional, aumentar ventas consistentemente trimestre tras trimestre. El premio de este año va para Lucía Ortiz. El salón estalló en aplausos. Me puse de pie con piernas temblorosas. Caminé hacia el escenario. Acepté el trofeo pesado de cristal. Desde el podio, mirando al mar de caras, muchas de personas que me habían visto crecer profesionalmente, sentí algo que solo puedo describir como validación completa. No por el premio en sí, sino por lo que representaba. La confirmación de que el camino que había elegido, priorizando mi integridad profesional sobre expectativas familiares tóxicas, había sido el correcto. En mi breve discurso de aceptación, agradecí a Ana por creer en mí, al señor Campos por darme oportunidades, a mi equipo por hacer mi trabajo posible. Y terminé con algo que había aprendido en este viaje. El verdadero liderazgo no viene de menospreciar a otros para elevarte, viene de elevar a otros mientras subes. Las palabras fueron aplicables a los negocios, pero sabía que también eran un mensaje personal. Una reflexión sobre la diferencia entre cómo Fernanda había manejado las oportunidades y cómo yo lo había hecho. Cuando regresé a mi asiento, Ana me abrazó. Siempre supe que llegarías lejos, murmuró. Solo necesitabas creerlo tú misma. Tenía razón. La niña que había pasado años buscando desesperadamente la aprobación de padres que nunca la darían, finalmente había aprendido a aprobarse a sí misma. Y ese había sido el verdadero premio, mucho más valioso que cualquier trofeo. La noche después de la gala, exhausta pero feliz, llegué a casa para encontrar un sobre deslizado bajo mi puerta. Lo recogí con curiosidad. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Dentro había una carta. Con el corazón acelerado, reconocí la letra de mamá. Querida Lucía, vi las fotos de tu premio en las redes sociales. Tu padre también las vio. Hemos estado hablando mucho estos últimos meses, especialmente desde que Fernanda regresó. Está trabajando en una cafetería, no porque sea lo que soñaba, sino porque es lo único que ha podido conservar. Y hemos tenido que admitir finalmente que tal vez tuvimos algo que ver con eso. No es fácil escribir esto. Admitir que fallamos como padres nunca es fácil, pero te debemos la verdad. Te protegimos menos porque pensamos que eras más fuerte. Le dimos más a Fernanda porque pensamos que era más frágil.
Pero al hacerlo, te robamos reconocimiento que merecías, y le robamos a ella la oportunidad de desarrollar resiliencia. No te estoy pidiendo perdón todavía. No estoy segura de merecerlo. Solo quería que supieras que finalmente vemos lo que hicimos, y estamos orgullosos de ti, Lucía. Siempre debimos estarlo. Mamá, leí la carta 3 veces, lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. No era una disculpa completa, no reparaba años de daño, pero era reconocimiento. Era el comienzo de una posible comprensión. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé junto a la captura de pantalla del like de mi madre, evidencias de un despertar lento pero real. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué tipo de relación, si alguna, quería reconstruir con mi familia. Pero por primera vez en más de un año, sentí que tal vez, eventualmente, podría haber un camino hacia adelante. No el mismo camino de antes, donde yo me sacrificaba constantemente, sino un camino nuevo, con límites claros, respeto mutuo y reconocimiento de errores pasados. Las semanas se convirtieron en meses. La sucursal Premium seguía prosperando. Mi equipo estaba tan bien entrenado que podía tomar vacaciones sin preocuparme de que todo se desmoronara en mi ausencia. En noviembre, un año después de pasar mi cumpleaños sola, organicé una cena con amigos del trabajo, Ana y su familia, y algunos conocidos que se habían convertido en parte de mi círculo de apoyo. Era una celebración de 33 años de vida, pero más importante, de 2 años de transformación. Durante la cena, mi teléfono vibró. Un mensaje de Fernanda. «Feliz cumpleaños, hermana. Sé que probablemente no quieres saber de mí, pero quería que supieras que estoy en terapia, tratando de entender por qué saboteo mis propias oportunidades. El terapeuta dice que tengo problemas serios con el entitlement y con proyectar mis inseguridades en otros. No sé si esto significa algo para ti, pero lo siento, por todo». Lo leí varias veces. Era breve, pero había algo diferente en el tono. Una humildad que nunca antes había visto en Fernanda. No respondí esa noche, pero guardé el mensaje, porque representaba algo que nunca pensé que vería. A Fernanda finalmente mirándose en el espejo y no gustándole lo que veía. Era un primer paso, pequeño pero significativo. En diciembre, durante la cena navideña con la familia de Ana, mi teléfono sonó. «Papá». Respiré profundo antes de contestar. «¿Hola?» Su voz sonaba cansada pero más cálida que en mucho tiempo. «Lucía, tu madre y yo quisiéramos invitarte a cenar. Solo nosotros 3. Sin Fernanda, sin presión. Solo queremos hablar, si estás dispuesta». Miré a Ana al otro lado de la mesa. Ella me hizo un gesto de apoyo. «Está bien», dije finalmente, «pero con condiciones. Nada de pedirme favores para Fernanda. Nada de intentar minimizar lo que pasó. Si van a disculparse, que sea real». Hubo una pausa. «De acuerdo, esos términos son justos». Programamos la cena para después de Año Nuevo, dándonos a todos tiempo para prepararnos emocionalmente. La cena fue incómoda al principio. Nos sentamos en un restaurante neutral, ninguno queriendo que fuera en casa de ellos o en la mía. Había tanto sin decir, tanto daño acumulado. Pero lentamente, con cuidado, comenzamos a hablar. Papá admitió que había proyectado sus propias inseguridades sobre el éxito en cómo nos trató a Fernanda y a mí. Mamá confesó que le había resultado más fácil sobreproteger a Fernanda que admirar mis logros, porque mi independencia la hacía sentir menos necesitada. No eran excusas, pero eran explicaciones. Y por primera vez, estaban asumiendo responsabilidad por sus acciones. «No esperamos que todo vuelva a ser como antes», dijo mamá hacia el final de la cena. «Sabemos que eso es imposible, pero esperamos que con tiempo, con esfuerzo real de nuestra parte, tal vez podamos construir algo nuevo, algo más saludable». Asentí lentamente. «Voy a necesitar que demuestren ese cambio con acciones, no solo palabras, y voy a necesitar tiempo para confiar nuevamente». Papá tomó mi mano a través de la mesa. «Te lo debemos. Y lo haremos, Lucía. Lo haremos». Los meses siguientes trajeron un cambio gradual en nuestra dinámica familiar. Mis padres comenzaron a preguntarme sobre mi trabajo de verdad, escuchando respuestas en lugar de cambiar el tema. Me invitaron a eventos familiares sin expectativas ocultas. Respetaron mis límites cuando los establecí. No fue perfecto. Hubo deslices ocasionales a viejos patrones, pero la diferencia era que ahora, cuando yo señalaba esos deslices, ellos escuchaban y se corregían. Fernanda y yo mantuvimos distancia, intercambiando mensajes ocasionales pero sin intentar forzar una relación que necesitaba más trabajo individual de ambas partes, antes de poder ser sana. En mayo, casi 2 años después de aquel fatídico día de entrevista,
Fernanda me envió un mensaje. Conseguí un trabajo real. Administradora de oficina en una clínica dental. No es glamoroso, pero es estable. Y mi jefa dice que estoy haciendo buen trabajo. Solo quería que lo supieras. Respondí simplemente: me alegro por ti, y lo decía en serio, no con el triunfalismo de ver a alguien finalmente recibir su merecido, sino con la esperanza genuina de que ella también estaba encontrando su camino. La verdadera sorpresa llegó en junio, cuando recibí una llamada del señor Campos. Lucía, tengo noticias. La directora regional senior se jubila el próximo año. El comité ejecutivo quiere comenzar a preparar a su reemplazo. Tu nombre es el único en consideración. Esto significaría supervisar todas las sucursales de la región norte, un equipo de más de 500 empleados. ¿Te interesa? Era un ascenso que ni siquiera había soñado posible 2 años atrás. Sí, dije sin vacilación. Definitivamente sí. El año de preparación que seguiría sería intenso, lleno de entrenamiento ejecutivo, mentoría con la directora actual y asumir gradualmente más responsabilidades. Pero ya no me asustaban los desafíos. Ya no dudaba de mi capacidad de estar a la altura. En julio, 2 años exactos después de aquella entrevista desastrosa, Ana y yo almorzábamos juntas. Habíamos desarrollado una tradición de reunirnos mensualmente para ponernos al día. ¿Recuerdas ese día?, preguntó Ana con una sonrisa. ¿Cómo olvidarlo?, respondí. Tu hermana pensando que yo era personal de limpieza, tú pálida como fantasma junto a la puerta. Reímos porque con el tiempo y la sanación, incluso los momentos más dolorosos pueden volverse historias que compartir. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó ese día?, continuó Ana. No fue que tu hermana me insultara. Desafortunadamente, he enfrentado ese tipo de prejuicio antes. Fue ver tu expresión. El horror, sí, pero también la resolución. Vi en tus ojos que algo en ti estaba cambiando, que ya no ibas a tolerar ese comportamiento. Tenía razón. Ese había sido el momento preciso donde algo se rompió y algo nuevo comenzó a crecer. Ana, dije, poniéndome seria por un momento. Gracias por no simplemente darme ese primer ascenso, por hacerme trabajar por él, demostrar que lo merecía. Necesitaba eso. Ella asintió. Lo sé, vi en tu archivo que tenías todas las capacidades, pero no la confianza. Necesitabas probarte a ti misma más que necesitabas que yo te lo probara. Era verdad. Si me hubiera dado el puesto por compasión o favor, siempre habría dudado de mi legitimidad. Pero ganármelo, construir mi éxito paso a paso, había creado una base sólida de autoestima que nadie podía quitarme. ¿Y tu familia?, preguntó Ana. ¿Cómo están las cosas ahora? Pensé en la pregunta cuidadosamente. Mejorando. Lentamente. Mis padres están tratando de verdad. Fernanda está trabajando en sí misma. No somos una familia perfecta, probablemente nunca lo seremos. Pero hay respeto ahora. Hay reconocimiento de errores pasados. Es suficiente. Ana sonrió. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir realmente. Crecimiento, no perfección. En agosto recibí una invitación inesperada. Fernanda se casaba. La invitación era simple, sin la extravagancia que habría esperado de ella años atrás. Una nota escrita a mano estaba incluida. Lucía, sé que nuestra relación ha sido complicada, pero has sido mi hermana toda mi vida, y me gustaría que estuvieras allí, sin presión, sin expectativas, solo si quieres venir. Mostré la invitación a Ana durante nuestro siguiente almuerzo. ¿Qué piensas?, preguntó. Creo, dije lentamente, que iré, no porque todo esté perdonado o olvidado, sino porque representa que todos hemos cambiado, y quiero apoyar ese cambio. La boda fue pequeña, íntima. Fernanda se veía genuinamente feliz, pero había una cualidad diferente en ella. Menos arrogancia performativa, más serenidad real. Su novio, un contador que había conocido en terapia de grupo, parecía un hombre gentil y estable. Durante la recepción, Fernanda se acercó. Gracias por venir, dijo. Sé que no era fácil. Me alegro de estar aquí, respondí honestamente. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Fernanda hablara nuevamente. Lucía, he querido decirte algo desde hace tiempo. Ese día de la entrevista, cuando insulté a Ana, no fue solo arrogancia. Fue miedo. Miedo de que sin todas las ventajas que siempre tuve, sin mamá y papá allí para suavizar el camino, no sería suficiente. Así que atacaba a otros para sentirme superior. Fue cruel e injusto. Y lo siento. De verdad. Miré a mi hermana, viendo vulnerabilidad real por primera vez. Aprecio que me digas eso, respondí. Y te creo. Todos cargamos con nuestras inseguridades. Lo importante es lo que hacemos con ellas. Fernanda asintió. Estoy trabajando en las mías. Finalmente. Nos abrazamos brevemente. Un momento de conexión genuina después de años de competencia forzada y resentimiento acumulado. No borraba el pasado,
pero habría una posibilidad para un futuro diferente. En octubre, durante la reunión ejecutiva trimestral, el señor Campos hizo un anuncio que cambiaría todo otra vez. Como muchos saben, la directora regional senior, la señora Patricia Ruiz, se jubila en enero. Es mi placer anunciar que después de un año de preparación exhaustiva y evaluación cuidadosa, su sucesora será Lucía Ortiz. El salón estalló en aplausos. Miré alrededor de la mesa a los otros ejecutivos, todos mayores que yo, todos con más años de experiencia, pero todos aplaudiendo genuinamente, reconociendo que me había ganado esta posición. A los 34 años, sería la directora regional más joven en la historia de la empresa. Era aterrador. Era emocionante. Era validación final de que el camino que había elegido, priorizando integridad sobre conveniencia, estableciendo límites sobre complacencia, construyendo sobre bases sólidas en lugar de atajos, había sido el correcto. Esa noche llamé a mis padres para darles la noticia. Mamá gritó de alegría, un sonido genuino que me hizo sonreír a pesar de todo. Papá se puso al teléfono, su voz gruesa con emoción. Estamos tan orgullosos de ti, Lucía, tan increíblemente orgullosos. Eran las palabras que había necesitado escuchar años atrás. Las recibía ahora no como validación que necesitaba desesperadamente, sino como reconocimiento agradable, pero no esencial. Ya no necesitaba su aprobación para saber mi valor, pero era lindo tenerla de todos modos. Gracias, dije simplemente. Eso significa mucho. Y lo hacía. No todo, no como antes, pero algo real. En noviembre, un mes antes de asumir oficialmente mi nuevo rol, organicé una cena. Invité a Ana, al señor Campos, a mi equipo clave de gerentes y, sorpresivamente, a mis padres y Fernanda. Era un riesgo mezclar mi vida profesional y familiar que había mantenido tan cuidadosamente separadas. Pero sentía que era tiempo de integrar estas partes de mi vida. Durante la cena, observé a mis padres interactuar con mis colegas. Los vi escuchar realmente cuando mis gerentes compartían historias sobre mi liderazgo. Vi a mamá llorar discretamente cuando Ana dio un brindis hablando sobre cómo había visto mi transformación de empleada insegura a líder confiada. Vi a papá apretar mi hombro con genuino orgullo cuando el señor Campos compartió que las sucursales bajo mi supervisión tenían las tasas más altas de satisfacción de empleados en toda la región. Fernanda estaba tranquila durante la mayor parte de la cena, observando, pero hacia el final me tomó aparte. Ver todo esto, dijo gesticulando al salón lleno de personas que me respetaban y apreciaban, me hace entender finalmente lo que perdí ese día. No solo el trabajo, la oportunidad de ser parte de algo como esto, de construir algo significativo. Asentí. Nunca es tarde, Fernanda. Construir lleva tiempo, pero siempre es posible. Ella sonrió tristemente. Estoy comenzando. Pequeño, no tan impresionante como esto, pero es mío. Y eso es algo. Era verdad. Y era suficiente. Cuando todos se habían ido y yo estaba sola limpiando, encontré una nota que Ana había dejado en mi mesa. Lucía, recuerdo el día que tu hermana me insultó pensando que era personal de limpieza. También recuerdo tu expresión. Horror por su comportamiento, pero también algo más. Determinación. Sabía en ese momento que tú ibas a hacer algo especial, pero nunca imaginé que 2 años después estarías lista para liderar una región entera. Tu éxito no es a pesar de lo que pasó ese día. Es en parte debido a él, porque te dio el empujón final que necesitabas para priorizarte a ti misma. Gracias por demostrar que juzgar por apariencias es el error más costoso que alguien puede cometer. Ana. Leí la nota varias veces, lágrimas silenciosas de gratitud rodando por mis mejillas. En enero, mi primer día oficial como directora regional, llegué temprano a la oficina ejecutiva que ahora era mía. El escritorio era grande, la vista de la ciudad impresionante, pero lo que más apreciaba era la foto enmarcada que había traído. La imagen del día de la gran apertura de la sucursal Premium, yo de pie frente al edificio con mi equipo. Era recordatorio de dónde había comenzado este viaje, de cuánto había crecido, de lo que era posible cuando finalmente te valoras a ti misma. Mi teléfono vibró con mensajes de felicitación. Amigos, colegas, incluso algunos de los empleados de las sucursales que ahora supervisaba. Entre ellos, uno de Fernanda. Felicidades, hermana, te lo mereces. Y uno de mis padres. Siempre supimos que eras especial. Solo nos tomó demasiado tiempo decirlo. Te amamos. No eran palabras perfectas. No borraban años de dolor. Pero eran reales. Eran crecimiento. Eran suficiente. Miré por la ventana de mi nueva oficina, hacia la ciudad que se extendía debajo.
2 años atrás, había estado de pie en una sala de conferencias, muriendo de vergüenza mientras mi hermana destruía su propia oportunidad con crueldad arrogante. En ese momento, no podía haber imaginado que ese desastre sería el catalizador para mi propia transformación, que el insulto de Fernanda a Ana, motivado por juicios superficiales y sentido inflado de superioridad, eventualmente llevaría a mi propio despertar, que aprender a establecer límites, a valorarme, a priorizar mi crecimiento sobre la complacencia familiar, me llevaría aquí, a una oficina ejecutiva, liderando cientos de personas, con un salario que había triplicado y una vida que finalmente era verdaderamente mía. Fernanda había intentado humillar a alguien que asumió era inferior. En el proceso, había revelado quién realmente tenía poder, quién realmente merecía respeto. La justicia a veces viene de formas inesperadas. A veces, la mejor venganza no es devolver crueldad con crueldad, sino construir una vida tan plena que la opinión de quienes te subestimaron se vuelve completamente irrelevante.